y vamos a darle la palabra a don Ají Morales, que nos va a hablar a propósito de Carmelita Romero Rubio. Adelante, don Ají. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme, ¿no?, a participar en este coloquio que, pues, algunos de ustedes saben, pues siempre me salva de la rutina y de ¿cómo se llama? Este trabajo que no tiene nada que ver con la academia. Entonces es como, de verdad, regresar a la felicidad. Y igualmente, bueno, felicitar al Instituto Mora en su aniversario, saludar a Elsa, que bueno, por supuesto me encanta su trabajo, hace tiempo que no la veo, pero es maravilloso verla aquí en pantalla, estar compartiendo con Francisco Navarro, que bueno, es profesor en el Instituto Mora, ¿no?, investigador, ¿no?, del Porfiriato increíble, a la doctora Marisa Pérez, por supuesto a Claudia con su trabajo de doctorado, y conocer y escuchar un poco más de Ezequiel con Javier Zaragoza, ¿no? Aparte de, bueno, de esta breve introducción, por supuesto, bueno, compartir ahora con ustedes, ¿no?, este trabajo, o sea, que está en ciernes, por supuesto, porque cuando Laura Muñoz convoca, pues obviamente en ese momento digo, voy a hacer esto, ¿no? Y pues espero que les guste, ¿no? En realidad. Voy a compartir la pantalla. Bien. Y ya está esto listo para que puedan ustedes ver lo que yo, ¿no? Entonces, el título de este trabajo es A propósito de Carmelita Romero Rubio. Ay, Dios mío, no, esperen, dejar de compartir. Me fui a la última, ¿verdad? Exacto, no. Discúlpenme la vida. Es aquí y es acá. Y ahora sí, esta es la que tengo que compartir, ¿no? ¿O cómo es, Laurita? Déjame ver, compartir pantalla, PowerPoint. No, no puede ser. ¿Por qué no puedo compartir la que quiero? A ver. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, el título de esta ponencia es A propósito de Carmelita Romero Rubio. Y comienzo de esta manera. El nombre o la palabra Tamaulipas es de origen huasteco. Tam significa lugar donde, y tal vez la palabra Olipa significa rezar mucho. De los 43 municipios que lo integran, la mayoría de los topónimos derivan de apellidos vascos, como es el caso de los municipios de Abasolo o de Aldama. Otros indican profesiones o bien clases sociales, como el del municipio de Hidalgo. Sí, en efecto, estamos hablando de José Mariano Abasolo, Ignacio Aldama González y Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, no es difícil deducir las razones por las que algunos lugares fueron bautizados con los nombres de personajes célebres. Indican, sin duda, su participación, los lugares, y la intensidad del papel que jugaron en los distintos movimientos sociales de nuestro país. Basta con asomarse a los nombres de los municipios de Guanajuato o de Querétaro. Morelos sería una excepción. La denominación de otros sitios, pueblos, ciudades, constituye la síntesis de la historia de México, una fusión, como sabemos, de nuestro pasado indígena y de santos patronos. Ejemplos de esa fórmula son los nombres de algunos pueblos originarios como San Andrés Totoltepec, San Cristóbal Xalán, en el sur de la Ciudad de México, o bien, para ser incluyentes, de santas patronas, como Santa María Tepepan, también en el sur del que alguna vez fuera el Distrito Federal. ¿No es así, Laura Muñoz? Les prometo que ahorita regreso con Tamaulipas. Denme un momento. Conforme nos alejamos de este centro, o sea, de este México Tenochtitlan, debo decir de la fácil conquista y la fácil evangelización,
La riqueza de los nombres vive en paralelo con la diversidad lingüística e implican un cierto grado de dificultad en la medida que intentamos pronunciarlos. Veamos. Vaca de Huachi, en Sonora, o es el Chacán, en Campeche. Hechtojic, ¿no ven? Hechtojic. No conforme con ello, en Sinacantán, Chiapas. O Tlauquitepec, en Puebla, o bien Tajdizchen, en Yucatán. La doctora Marisa Pérez nos puede ayudar en ello, ¿no? Un dato que puede serles de mucha utilidad es que Yucatán solo se encuentra dividido políticamente en 106 administraciones municipales o municipios, así que no se preocupen, ¿no? Se pueden aprender estos muy fácilmente en su lengua original, ¿no? En el maya original. Por consiguiente, los nombres de las localidades más antiguas derivan de las lenguas más ancestrales. Pero, como sabemos, también en muchos casos la toponimia tiene su origen en las características propias de los espacios geográficos o de los ecosistemas. Tal es el caso de Tula, estado de Tamaulipas. Hoy, pueblo mágico, pero cuya fundación data del año de 1617, cuando Fray Juan Bautista de Mollinedo, junto con otros franciscanos, construyó un templo que funcionó hasta el año de 1700 como centro de evangelización de la región, cuando, con mejores materiales, como sucedió con muchas otras iglesias coloniales, la obra atravesó un largo proceso de... No es cierto. No. Como centro de evangelización de la región, cuando con mejores materiales, suponen ustedes muy bien, fue dedicado el templo a San Antonio de Padua. Pero para adquirir su fisonomía actual, como sucedió con muchas otras iglesias coloniales, la obra atravesó un largo proceso de edificación, reconstrucción y remodelación. Hoy permanece en el centro del actual municipio de Tula y en esta línea en el tiempo, en la noche del grito de independencia de 1889, fue que se inauguró el reloj de su torre, que, como leí en algún sitio, desde entonces cuenta las horas del actual municipio. El origen de la palabra Tula o el por qué este lugar fue llamado de esa manera es incierto. En el caso de Tula de Allende, pero en el estado de Hidalgo, se tiene claro que Tula proviene del náhuatl Tolán, que significa junto al tular. Ni el tiempo para esta exposición, ni mi amplísimo conocimiento en botánica, como todos ustedes saben, me permiten explayarme. Pero el tule, o en su nombre científico, Schoenoplectus acutus, es una planta acuática. No lo sé, el paisaje cambia. La Tula de Tamaulipas se ubica en el desierto mexicano y fue ahí, el 20 de enero de 1864, donde nació María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castelló, alias Carmelita. Se ha dicho que a pesar de su orografía y a lo largo de su historia, Tula atrajo a una serie de personajes que le inyectaron una personalidad propia. Como cuna de la entidad, Tula estuvo ligada, como he dicho, a los grandes movimientos sociales en México, durante la independencia, la revolución y hasta mediados del siglo XIX, fue activa en la toma de decisiones hasta ser considerado el pueblo más importante de Tamaulipas. Durante la invasión estadounidense de 1847, se convirtió en la capital temporal del estado. De tal modo, mi encuentro con Carmelita Romero Rubio se dio a través del Archivo Histórico Municipal de Tula, buscando, por supuesto, como muchos historiadores, como muchos de nosotros, otros datos. Me sorprendió saber que Carmelita había nacido en Tula
Y me pregunté entonces cuáles habrían sido las circunstancias que condujeron a ese evento en particular en ese lugar. Ahora sé que en 1859 su padre, liberal ardiente, había llegado a Tamaulipas para integrarse a las filas de dicho ejército y que más adelante, en el contexto de la segunda intervención francesa, había sido desterrado, instalándose con su familia desde mediados de 1863 en esa ciudad. ¿Por qué hablar de Carmelita en un coloquio sobre porfiristas notables? ¿Fue una promotora del progreso y de la modernidad? No lo creo. Pero el papel del historiador es un poco más complejo. Así, haré referencia a una tesina que lleva por título Carmen Romero Rubio de Díaz, primera dama de México, 1864-1944, en la que Madeleine Uribe de Labra, su autora, guiada por Ana Rosa Suárez Argüello, señala que en el contexto de una historiografía más o menos reciente, de décadas, que se enmarca más o menos reciente, que se enmarca en el que se enmarca un análisis más profundo del papel que las mujeres han desempeñado en la historia de México y que por ello trazar la biografía de Carmen Romero Rubio, esposa del general Porfirio Díaz y primera dama de México, no resulta una elección trivial. Después de todo, se pregunta la autora, y cito, es una pregunta, ¿no fue acaso Carmelita testigo privilegiada de las transformaciones que el país experimentó durante el llamado porfiriato? Tampoco lo creo. Quiero decir, es cuestionable. ¿Cuáles son las fuentes a partir de las cuales podríamos abordar a este testimonio? Los esbozos biográficos que se han escrito sobre Carmelita Romero Rubio acuden más o menos a la misma correspondencia, una y otra vez. Como se lee en las 24 páginas que Sara Sefcovic le dedica en La suerte de la consorte. Bestseller, ensayo e investigación, cuya primera edición es de 1999. Las citas textuales en esta y otras obras relativas guardan pequeñas diferencias o la extensión de las mismas solo varía un poco. De los 800,000 documentos que conforman la colección Porfirio Díaz que hoy resguarda la Universidad Iberoamericana, 888 atañen a las cartas recibidas por Carmelita Romero Rubio entre los años de 1888 y 1901, y que tal como se explica en la nota introductoria del catálogo publicado en 2001 por la misma institución, estas son, en su mayoría, peticiones para que ella ejerza el papel de mediadora, de interlocutora ante el presidente. Estas solicitudes, al fin y al cabo, no trascienden. Ahora bien, todos somos testigos de la transformación de un país, pero no todos estamos junto a. ¿Cuándo cobra relevancia un sujeto? Cuando una persona se convierte en personaje. ¿Qué convierte a un personaje en uno histórico o en uno notable? ¿O es que simplemente se pasa a la historia? Como se sabe, la palabra griega prosopon, de la que deriva persona, significa máscara, delante de la cara. Carmelita Romero Rubio es un personaje de la vida de Porfirio Díaz. Es parte de su biografía y de la de su padre, Manuel Romero Rubio. Y como tal, Carmelita fue un personaje público, pero no un actor principal del México porfiriano. Aquí cabe decir, o quiero decir, que la Malinche no ha trascendido hasta este presente solo por ser la mujer de Hernán Cortés. Así, la vida de Carmelita se ha estudiado a partir de dos premisas. Una, que tiene que ver con el impacto o la consecuencia de su matrimonio con Porfirio Díaz, como símbolo conciliatorio entre él y Manuel Romero Rubio, como una negociación para garantizar el ascenso político de ambos personajes y con ello
la de dar forma a México de un nuevo país. Y otra que encierra la influencia que Carmelita ejerció sobre Díaz, es decir, el proceso de aristocratización del caudillo oaxaqueño. A este respecto, recuerdo el asombro que me produjo leer en Porfirio Díaz, Místico de la Autoridad, ¿no?, en esta colección Biografía del Poder, editada por el Fondo de Cultura Económica en 1987, claro, yo la leí en el 91, tampoco era yo tan vieja, ¿no? El apartado en el que Krause expone el culto a la personalidad que, con la ayuda de Carmelita, Díaz fabricó sobre sí para mantener su poder. Y cito este fragmento que recuerdo perfectamente. Escribiendo esta ponencia, bueno, fui por la biografía del país, abrí la del poder, abrí la página y sabía que estaba ahí, ¿no? Y cito: la última rienda de Porfirio, Krause hace referencia a 12 riendas, ¿no? O sea, para él, obviamente, construir, ¿no?, este personaje. Fue la del hermoseamiento de su imagen personal ante la opinión de México y la del mundo. Carmelita Romero Rubio le enseñó que no era correcto escupir en los tapetes, usar mondadientes, poner los codos sobre la mesa, hacer buches, andar desaliñado. Lo pulió, le cortó el bigote y, como por ósmosis, hasta lo blanqueó. Esa fue la parte que más me impactó de cuando leí eso por primera vez, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, esta transición, ¿no?, como ahora se ve, ¿no?, el antes y el después, ¿no?, en las cirugías plásticas, en fin. Hay en Porfirio una metamorfosis después de Carmelita. Esta sigue siendo la cita de Krause. Lo que nunca perdería fue la pésima ortografía. Hoy puede ser mucho más sencillo identificar esta interesante transición a través de las imágenes, ¿no? O sea, recolectarlas, en fin, y hacer como timeline. ¿Fue esta la contribución de Carmelita para un proyecto de nación? Bueno, ¿quién me invitó al coloquio, verdad? Obviamente no. Carlos Monsiváis la define como la primera dama por antonomasia. Por lo tanto, debemos entender que a partir de ella se establecieron las formas de comportamiento y los actos que debería realizar la esposa del presidente, y que, enfocados a la caridad y o a la beneficencia pública, se prolongaron por décadas. Labores que otorgaron la imagen de una mujer que solo es capaz de repetir actos que pierden validez, que sirven solo para el registro fotográfico, para la representación. Pese a la lectura que podría darse a esta ponencia, no ha sido la historia de las mujeres o la historia de género o el análisis de las mujeres como sujeto histórico un tema que me ha interesado en lo particular. Incluso ha sido lo contrario, pero tal vez haya sido un estado de inercia el que me ha traicionado. No hay una biografía para Carmelita Romero Rubio. ¿Acaso existe un retrato hablado de una persona de la que se carecen imágenes fidedignas y sobran las fabricadas? De una mujer que pasó a la historia por medio de, que se ha convertido en un no ser en la fotografía. Y como ha dicho Ansel Adams, y cito, no hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso. La ciudad de Tula no existe más. La palabra se trastoca en la novela de Unamuno, publicada exactamente hace 100 años. Recordemos, al morir su hermana, Gertrudis, la tía Tula, se convierte en la madre que cría a los hijos de otra mujer y se perpetúa a través de la maternidad. Una maternidad sin sexo. A los 17 años, Carmelita Romero Rubio adopta a Amada, la primogénita de Díaz, a Porfirito y a Luz, los hijos de un hombre de 51 años. Virgen madre, como la tía Tula, Carmelita aseguró antes de morir que se iba al otro mundo intacta, tal como había nacido. Convencida de lo que era su hacer,
aceptó un matrimonio para satisfacer a sus padres, a su religión y a su abolengo. Revestida de hermosura, dignidad y gracia, sobre ella, o más bien sobre lo que representaba, se escribieron valses, poemas y hasta respetuosas calaveras. Para mí, su figura abre la posibilidad de replantear la manera en la que se construye un personaje o una biografía, de analizar no a un género, sino a los sujetos, a las imágenes, el papel de los archivos, el origen de las palabras, la arquitectura, la biología, las costumbres y algunas otras cosas que a propósito de Carmelita Romero Rubio es posible descubrir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ají. Creo que esto generará varios comentarios y varias preguntas y me parece muy interesante varias de las cosas que has planteado aquí, justo en el marco de este seminario, coloquio, de esta reunión de estudiosos o interesados en el porfiriato.